Que el Señor le bendiga. Bienvenidos, es un gusto compartir la palabra nuevamente del Señor. Y vamos a compartir acerca de un tema que está muy de moda. Vamos a hablar sobre lo que algunos dicen el fin del mundo. Vamos a ver qué nos dice la palabra sobre eso. Hoy día nos vamos a enfocar principalmente en el rapto y arrebatamiento. Vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre esto, que se refiere a un suceso en donde nos vamos a encontrar con Jesucristo en el aire. A eso se refiere rapto y arrebatamiento. Vamos a ver por qué se dice esto de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Cómo será? En 1 de Tesalonicenses 4 del 16 al 17 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero los muertos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Es decir, no va a bajar el Señor acá a la tierra, sino en las nubes para recibir al Señor en el aire. Vamos a ir a la presencia del Señor, pero en el aire, arriba, no acá abajo en la tierra. Y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces aquí nos está hablando claramente de un momento en que vamos a ser tomados de repente y vamos a ser llevados, simplemente llevados hacia arriba, al aire, y vamos a juntarnos con el Señor en el aire. Es decir, el Señor no va a bajar a la tierra, sino que se va a juntar con nosotros en el aire. Y primero van a resucitar, dice, los muertos y van a subir al encuentro del Señor, y luego nosotros, los que estamos vivos. Hay una diferencia acá. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Es decir, hay dos cosas. Primero, lo que conversábamos al principio, que el Señor va a llamar desde el aire y vamos a subir a su encuentro. Los muertos primero, entonces significa que hay una primera resurrección de muertos. Y los otros todavía no van a resucitar, dice, sino que van a esperar hasta el juicio final. Esa es la segunda resurrección, hasta el juicio final, los que murieron sin Cristo. ¿Por qué? Porque los que mueren con Cristo, Cristo pagó por sus pecados. Para eso vino Jesús a la tierra, a pagar por el pecado, por nuestros pecados. Entonces, como Él pagó por nuestros pecados, nosotros estamos limpios de pecado. Y por eso tenemos derecho a la salvación. No porque seamos más justos que los demás, ni más santos que los demás, sino simplemente porque hubo un justo que pagó por todos nosotros. Entonces, todos los que murieron confiando en el justo Jesucristo, nuestro Salvador, ellos van a resucitar primero y van a irse al encuentro del Señor. Los otros los que no confiaron en Jesucristo para el perdón de sus pecados, van a tener que esperar el juicio final para pagar, dice, por todo lo que hicieron mientras estaban en el cuerpo. Y hay una segunda venida visible de Jesucristo, donde dice que Jesús viene acá a la tierra a enfrentarse con el anticristo, porque el anticristo va a luchar con Jesucristo. Y el anticristo y el falso profeta van a ser vencidos y arrojados al lago de fuego. Allí, ese va a ser su destino. Y mientras tanto, Jesucristo acá en la tierra va a quedar gobernando junto con los ejércitos celestiales que somos nosotros, aquellos que fuimos llevados durante el arrebatamiento 7 años antes. Fuimos llevados, desaparecimos de aquí de la tierra, vamos a venir a gobernar, dice, como sacerdotes de Dios y de Cristo, y vamos a reinar, mire, 1000 años. O sea, en este momento muchas veces aquellos que creemos en Dios muchas veces somos menospreciados, a veces tratados de locos, tratados de ignorantes, incultos. En otros lugares son tomados presos, torturados, obligados a negar su fe, su creencia, forzados a convertirse a otras ideologías y muchas veces incomprendidos y pasando diferentes situaciones. Pero va a llegar un momento en donde, según vemos por la palabra del Señor, que va a cambiar este panorama completamente y ya los menospreciados, esos perseguidos, esos torturados, esos incomprendidos, van a gobernar esta tierra.
dice que las aflicciones del tiempo pasado, del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera, y que si sufrimos aquí, dice, también vamos a reinar con Él. Es decir, nos espera una recompensa eterna por creer en nuestro Dios, por confiar en Él. Nos espera esta recompensa eterna, donde va a ser un ambiente completamente distinto de lo que vivimos nosotros actualmente, porque va a haber una recompensa para todo el que cree en el Señor. Vamos a ver ahora en qué fecha se va a dar esto. Dice, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esto lo está diciendo Jesucristo en Mateo 24, 36 al 39. Imagínense, y muchas veces se han dado fechas, no, si el fin del mundo va a ser en tal fecha, Jesús viene en tal fecha, se dice. Pero ¿qué sucede? Aquí dice, nadie sabe. Entonces, si dice que nadie sabe, cuando una persona está diciendo que va a ser en una fecha determinada, no está hablando con la verdad. Y lo podemos ver porque llega la fecha, se cumple y no pasa ninguna cosa. Y dice la palabra del Señor que cuando eso sucede es porque no es una palabra divina. Pero nos da unas pistas. ¿Qué nos dice? Nos dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, no hay nada malo en comer, nada malo, pero estas personas estaban siempre de fiesta en fiesta, borrachándose, se casaban, a veces, bueno, hay situaciones en los matrimonios en donde se hace necesaria la separación por diferentes razones, pero estas personas se casaban una vez, se separaban, se volvían a casar, se volvían a separar, se volvían a casar, se volvían a separar y así estaban. Era como un juego el matrimonio. Por eso dice que al Señor ya no le agradaba esa situación. Y aquí nos cuenta el Señor para Jesús una parábola para poder ilustrarnos mejor cómo va a ser este rapto del que hablamos, este arrebatamiento, este ser llevados a la presencia del Señor de una forma repentina. Nos habla de 10 vírgenes que estaban esperando al novio. Pero había una diferencia, eran 10, pero sin embargo habían 5 que eran, dice, prudentes, y ellas tomaron aceite en sus lámparas para que no se les apague. Y 5 que no eran prudentes, así que ellas no tomaron aceite en sus lámparas. Entonces, ellas tuvieron que esperar a que llegara el novio, y mientras esperaban, se quedaron todas dormidas, todas las 10. Y cuando se escuchó que venía el novio, las que no tenían aceite en sus lámparas, las que no eran prudentes, se dieron cuenta que sus lámparas se les iban a apagar. Entonces le dijeron a las otras, por favor, dennos de su aceite, que nuestras lámparas se están apagando. Y las que habían tomado aceite para sus lámparas, le dijeron, es que si les damos, también nos va a faltar a nosotras, entonces mejor vayan ustedes, compren ustedes y así no nos va a faltar ni a nosotras ni a ustedes. Y así lo hicieron. Fueron a comprar, pero mientras ellas iban a comprar, llegó el esposo. Y les dijeron, ellas decían, Señor, Señor, ábrenos. Y el esposo les respondió, de cierto os digo que no os conozco. Finalmente dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es decir, de esta misma forma sorpresiva, va a venir Jesús a buscar a los que confían en Él. Pero no todos los que confiamos en Él estamos necesariamente preocupados de Él. Porque como decía, leía unos versículos antes, muchas veces estamos más preocupados de trabajar y ganar, y comprar y tener muchas cosas, y no nos acordamos del Señor, lo dejamos de lado. Pero aquí nos está diciendo la palabra del Señor que tenemos que tener cuidado, que tenemos que estar preocupados, pendientes, con aceite en nuestras lámparas, que significa con la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, llenos con el Espíritu Santo y preocupados, orando, estudiando la palabra, y sobre todo, más que eso,
más que estudiar la palabra, es hacer la palabra, ponerla por obra, para que así cuando el Señor venga, nos haya listo, nos haya preparado. Y si pecamos, dice la palabra del Señor, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, donde nosotros, como decía al principio, Jesús pagó por nuestros pecados. Entonces nosotros no es que seamos mejores que los demás, sino que nosotros cuando pecamos, nosotros pedimos perdón al Señor, dice en el nombre de Jesucristo. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, basta con que nosotros le confesemos al Señor en el nombre de Jesucristo nuestros pecados y somos perdonados y somos limpios y estamos una vez más libres. Sigamos viendo lo que nos dice la palabra del Señor. En una boda judía, el contrato de matrimonio era con los padres. Es decir, el pretendiente iba a hablar con los padres y normalmente con el padre y con los hermanos mayores. Entre ellos conversaban acerca de la doncella que este hombre quería tomar y él debía pagar una dote. Debía llevar una dote, la doncella tenía cierto valor, la viuda tenía un valor un poco menor y la hija del sacerdote un valor un poco superior al de la doncella común, digamos. Y entonces ellos, sin embargo, podían subir un poco los precios de acuerdo a la conversación, al negocio que ellos podían hacer. Luego se concretaba este matrimonio que era algo tan serio como el matrimonio. Si la mujer se iba con otro hombre, era adulterio, era considerado adulterio. Y este compromiso matrimonial, que era casi como el matrimonio, duraba un año. Y al cabo de un año iba el novio con sus amigos en busca de la novia. Y la novia junto con sus doncellas le estaban esperando. Luego de eso se iban a la casa del novio, a donde se hacía la cena de bodas. Y eso, por eso nos habla de las vírgenes prudentes, que estaban allí esperando a que llegara el novio a buscarla. Así era una boda judía más o menos, de aquellos tiempos. Por eso así la ilustra a Jesús. Y dice la palabra del Señor que nosotros, la iglesia de Jesucristo somos su novia. Entonces Él viene por su novia. Viene a buscar a su novia y esto va a ser antes de que venga aquí a la tierra la gran tribulación. Nosotros por la palabra del Señor podemos ver que siempre el Señor ha apartado a los justos de en medio del dolor. Les ha evitado el dolor. Por ejemplo, en el tiempo del diluvio, dice que Noé halló gracia en sus ojos y él, junto con su familia, fueron librados en un arca que se construyó. Y cualquiera que hubiese creído su mensaje también se podía haber librado si hubiesen creído, pero no creyeron. También tenemos el caso, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra estaba el justo Lot, que fue librado también con su familia, salvo a la esposa que a medio camino miró hacia atrás, entonces no alcanzó salvación. Pero siempre el Señor libra a los justos de los juicios. Aún hay una palabra que dice, perece el justo y nadie entiende que delante de la aflicción es quitado, es decir, para que no vea la aflicción, para que no vea los juicios que vienen. Entonces, por esta razón, esto confirma esta forma de proceder del Señor, nos confirma a nosotros que sí la iglesia va a ser librada de estos juicios terribles que vienen, porque viene un tiempo muy grave, muy terrible, durante el gobierno del anticristo, que ya lo hemos conversado antes, en otros videos, lo que va a hacer el gobierno del anticristo son 7 años, en donde 3 años y medio va a estar más o menos bien el asunto, pero los otros 3 años y medio va a ser algo terrible. Entonces, por esa razón, es necesario que la iglesia sea librada, que el Señor nos libre de aquello. Dice la palabra del Señor que esto va a ser de repente, así como lo hemos venido conversando. Dice Lucas 21, 34 al 35, hablando Jesús, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida,
y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. No se carguen vuestros corazones de embriaguez, de glotonería, de los afanes de esta vida. Es decir, como conversamos al principio, estar preocupado más de lo terrenal y dejar a Dios de lado. No nos conviene porque si nosotros pensamos, cuando nos vayamos de esta vida, no nos vamos a llevar nada. Y si tenemos, Dios nos hizo con un alma que es eterna. Y esa alma eterna va a salvación eterna o a condenación eterna. Por eso es importante buscar al Señor, como dice, buscarle mientras puede ser hallado, mientras aún hay tiempo, mientras aún hay esperanza, buscar al Señor, acercarnos a Él, clamar a Él, para tener una vida mejor. Y dice que como un lazo, de una forma repentina, sin que nadie sepa, de repente va a venir esto. Por eso debemos de estar preparados cada día, porque el Señor puede venir. Y si no viene por su pueblo, así en el rapto, también puede venir por nuestras vidas, porque no sabemos cuándo va a ser nuestro último día en la tierra. Todos sabemos que somos seres mortales y que en algún momento vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Por eso es importante que estemos preparados. Ahora, ¿quiénes se irán en este rapto? Porque los que se van en el rapto son librados de los juicios terribles que vienen. Entonces es un privilegio, es una recompensa irse en este rapto. Dice Lucas 17, 34 al 37, también hablando aquí Jesús, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. El planeta es grande, es muy, muy grande, entonces cuando en un lado, sabemos, es de día, en el otro lado es de noche. Por ejemplo, en Chile, mientras es de día, en Australia es de noche. Entonces en algunas partes las personas van a estar durmiendo y en otras van a estar despiertas, trabajando a lo mejor en sus quehaceres diarios. Bueno, también hay personas que trabajan de noche, pero no son la mayoría. Y dice que no todos, según lo que podemos ver aquí, se van a ir, porque es un privilegio, es solo para unos pocos, para aquellos que pagaron el precio de estar listos, de estar preparados, para aquellos que si pecaban, pedían perdón al Señor por sus pecados, para aquellos que se esforzaban no solamente por leer la Biblia, sino también por hacer la Biblia, para aquellos que se preocuparon de estar conversando con el Señor, de estar a cuenta con Él, para aquellos es el rapto. Y los niños también se van. Los niños son sin pecado, porque ellos están aprendiendo a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Ellos están recién reconociendo lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, todos se van, porque los que tienen que ser librados de la ira venidera, como dice la palabra. Van a ser librados de ese tiempo tan difícil que viene. Y los niños, Dios no los va a dejar acá para que sufran. Seguramente después, mientras gobierne el anticristo, van a nacer más niños. Pero en este tiempo, todavía no. En este tiempo, el Señor se los va a llevar a todos. A los que están listos para irse con Él, los que han pagado el precio, los que tienen aceite en sus lámparas, están con esa llenura del Espíritu Santo, y también a los que son inocentes, los niños. ¿Qué clase de cuerpo vamos a tener para entrar al reino de los cielos? En 1 Corintios 15, 50, 53 vemos una aclaración. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, teniendo este cuerpo de carne y hueso, no podemos entrar al reino de los cielos. Pero entonces la palabra del Señor dice que vamos a ser arrebatados de repente. ¿Qué va a pasar? Veámoslo por la palabra. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos
transformados. Como decía al principio, los muertos van a resucitar primero y después los vivos. Pero dice que nosotros los vivos no nos vamos a ir tal cual como estamos. No, dice que vamos a ser transformados. Vamos a ver. La palabra del Señor nos habla de trompeta. Dice, a la final trompeta. Cuando habla de trompeta no se refiere a esas trompetas modernas que nosotros conocemos de las bandas y eso. No, se refiere a un instrumento del pueblo judío, que es un cuerno de animal que ellos usan para hacerlo sonar. Se llama shofar. El shofar es un instrumento que suena, por aquí tengo. Ese es el sonido del shofar. Algunos se pueden hacer más sonido. Ahí tenemos el shofar, algunos sonidos que se pueden hacer con él y es distinto de una trompeta. Es más o menos un sonido similar el que vamos a escuchar cuando venga nuestro Señor, que decíamos, en las nubes va a hacer sonar, vamos a escuchar ese sonido y vamos a volar con él, pero primero son los muertos y nuestro cuerpo luego va a ser transformado. Es como decir, un cubo de hielo se convierte en agua. Es una cosa más o menos así. Es decir, no va a ser la misma sustancia de carne y sangre de la que estamos compuestos, sino que vamos a ser transformados para poder entrar al reino de los cielos, porque de otra forma no podríamos entrar. Eso dice la palabra, dice, carne y sangre no heredan el reino de los cielos, pero un cuerpo transformado sí. Veamos. Hay un hombre que fue traspuesto, que fue llevado a los cielos, dice Hebreos 11:5, Enoc. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, a Enoc el Señor se lo llevó. Él vivió tan cercano de Dios. Caminó, dice Enoc, con Dios y Dios se lo llevó y nunca encontraron su cuerpo. ¿Por qué? Porque su cuerpo fue llevado al cielo. Desapareció de acá. Es un tipo de rapto, Enoc. Tenemos el otro caso, que es también conocido, el caso de Elías. Dice en Segunda de Reyes 2, 11 al 13. Y aconteció que yendo a ellos, se refiere a Elías y a Eliseo, su sucesor. Hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, a Elías y a Eliseo. Y Elías, que era el profeta más antiguo, subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los vestidos de él, de Eliseo, los rompió en dos partes, porque esa era una señal de luto. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, volvió y se paró a la orilla del Jordán. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dos cosas. Primero, ¿qué pasó con la ropa de Elías? Se fue con él. Lo único que dice que se le cayó, dice el manto. Nada más, dice que se le había caído, dice. Alzó, porque Eliseo dice, alzó el manto de Elías que se le había caído, se le cayó el manto cuando subió. Pero nada más. Su cuerpo y se fue con él. Es decir, su cuerpo se fue transformado para irse al cielo, para no ver muerte. Y él fue arrebatado así al cielo en un carro del fuego. Y dice que Eliseo después se fue con los otros profetas, y los otros profetas le dijeron, ¿por qué no lo buscamos a tu amo, a Elías? Porque seguramente el Espíritu de Dios lo alzó y lo dejó por allí en alguna otra parte.
y Eliseo les decía que no, que el Señor se lo había llevado, que no iba a volver, así es que no lo busquen. Y ellos porfiaron con él hasta que él dice que avergonzado les dijo, ya vayan, búsquenlo. Y fueron, lo buscaron y no lo encontraron porque Dios se lo llevó pues, y no con ánimo de devolverlo, sino que de dejarlo para que viva siempre con el Señor allá. Entonces aquí tenemos otro tipo de rapto. ¿Ve? De repente fue arrebatado en un momento, fue llevado y simplemente se fue. Y aquí fue uno tomado y el otro fue dejado. El otro quedó para ser su sucesor, el sucesor de este gran profeta de Dios. Ahora vamos a ver esto mismo para ver qué va a pasar con nuestros cuerpos, lo que estábamos conversando anteriormente, con respecto del cuerpo de Jesús. Veamos en Lucas 24, 1 al 5, nos dice que las mujeres iban al sepulcro de Jesús, habían preparado algunas especias aromáticas y ellas iban al sepulcro de Jesús. Y cuando llegaron allá, dice que hallaron removida la piedra del sepulcro, que era una piedra enorme que entre varios hombres la podían mover. Y además se había puesto una guardia fuera cuidando, vigilando esa piedra. Sabemos que hubo un terremoto y la piedra fue removida y los guardias huyeron. Y se aparecieron allí unos ángeles. Entonces dice que las mujeres hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y ellas estaban mirando qué había pasado, dice, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, los ángeles, les dijeron a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es decir, aquí habla de la resurrección de Jesús. Pero hay algo interesante, que dice que las mujeres no encontraron cuerpo. Jesús había resucitado, pero había resucitado su cuerpo, había vuelto a vivir. O sea, no fue que se transformó en otro ser ni nada por el estilo, sino que volvió a la vida. Pero vamos a ver qué clase de cuerpo tenía. Jesús en cuerpo glorificado. Dice aquí que Jesús se les apareció a dos de los discípulos que iban camino a Emaús. En Lucas 24 podemos leer la historia donde iban conversando y ellos le dicen que a Jesús ellos iban tristes, pero Jesús les empieza a explicar que era necesario, que el Mesías tenía que padecer, que tenía que sufrir y que resucitaría. Y después, cuando ellos llegaron al lugar donde iban, se hizo que iban más adelante y ellos lo invitaron a pasar a su casa, a quedarse con ellos. Y él pasó y dice que cuando fueron a comer, tomó el pan, lo partió y en ese momento, dice en Lucas 24:31, les fueron abiertos los ojos a estos discípulos y le reconocieron. Y cuando le reconocieron a Jesús, dice que se desapareció de su vista. Es decir, tenía un cuerpo diferente, no era el mismo, o sea, había resucitado, pero su cuerpo había sido transformado, lo que leíamos al principio. Había desaparecido, o sea, era un cuerpo que se podía transportar de un lugar a otro. Sigamos viendo. Nuevamente aquí en Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, es decir, estaba todo cerrado, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Apareció, o sea, podía traspasar paredes. Otra característica del cuerpo de Jesús glorificado. Y aquí tenemos algo que es realmente interesante. Lucas 24, 39 al 43 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea, tiene carne y hueso. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces les dieron parte de un pez asado y un panal de miel. ¿Qué hizo Jesús? Él lo tomó y comió delante de ellos. Es decir, tenía un cuerpo que se podía palpar, que podía comer. Recuerdo en una ocasión
en que por la misericordia grande del Señor estuve en la presencia del Señor, el Señor se paró delante de mí y yo tomé el borde de su vestidura. Y al tomar el borde de su vestidura era como tomar una vestidura, una tela. Se podía tocar. Y a este Jesús, si bien es cierto, podemos ver que no era un cuerpo de carne común y corriente, sino que era un cuerpo transformado. Lo que yo decía, de lo que le comentaba adelante, le daba de ejemplo, que un hielo, un cubo de hielo se puede transformar en agua, en otro tipo de sustancia. Recordemos que Jesús tenía una naturaleza humana y una naturaleza divina. La naturaleza humana de Jesús fue la que murió en la cruz del Calvario y quedó la naturaleza divina. Otro tipo de cuerpo, no el mismo, sino un cuerpo transformado, convertido en algo que ya no podía morir, porque ya había vencido. ¿Por qué? Porque la muerte no tuvo nada que ver con él, no pudo hacerle nada, no pudo retenerlo, por una razón sencilla. Dice que Jesús nunca pecó, porque la paga del pecado es muerte, es decir, porque nosotros pecamos, es por esa razón que la muerte tiene derecho sobre nosotros y llega el momento de nuestras vidas en que morimos. Es por eso, por el pecado, porque Adán pecó al principio, entonces por eso Adán también llegó a su momento y murió. Y nosotros seguimos y continuamos con lo mismo y llega el momento de la muerte por lo mismo, por el pecado. Pero Jesús nunca pecó, dice que no se halló engaño en su boca. Él fue el cordero sin mancha, porque él nunca tuvo pecado. Entonces, como él nunca tuvo pecado, la muerte no tenía nada que hacer con él. No lo pudo retener, tuvo que dejarlo ir. Así Jesús recibió un cuerpo que nunca va a volver a morir. Y un cuerpo que traspasa paredes, un cuerpo que se puede trasladar de un lugar a otro, pero también un cuerpo que puede comer y un cuerpo que se puede palpar y que se puede ver, que no es exactamente un espíritu, sino que tiene sustancia también, pero otro tipo de sustancia, una divina, no la humana que nosotros conocemos. Y es ese tipo de cuerpo que el Señor nos va a dar a nosotros cuando nos llame a su presencia, cuando seamos arrebatados. Por eso es que estaba comentando con ustedes acerca de esto. Es esa la naturaleza que el Señor nos va a dar a nosotros. Ese tipo de cuerpo. Porque imagínense usted, como he escuchado de repente personas decir, no, que si el cuerpo va a quedar acá abajo. Pero es que si el cuerpo quedara acá abajo, ¿qué diría la gente? Nos verían a todos aquí, no nos movemos, que dirían, están todos muertos, por los niños, los jóvenes, todos estos que creían en ese Jesús, en ese Dios, están todos muertos. ¿Qué les pasó? Pasó una peste, pasó el coronavirus o alguna cosa que los afectó a todos y los mató a todos. Entonces no sería ninguna victoria. No sería ninguna victoria porque apareceríamos frente a la gente como todos muertos. Pero en cambio de eso, vamos a desaparecer. Vamos a desaparecer todos. Los niños y toda persona que cree en Dios va a ser llevada con Él para huir de la ira venidera, de los juicios que vendrán sobre la tierra, para ser librados, para que a nosotros no nos alcance y no nos toque. El Señor va a hacer esta misericordia tan grande con nosotros que nos hemos esforzado en servirle, que nos hemos esforzado en hacer su voluntad, en buscarle, en orar, en ponernos a cuenta, pidiendo perdón por nuestros pecados. Por eso el Señor nos va a llevar con Él, para estar para siempre con Él y para disfrutar con Él. Y lo más hermoso después, volver a reinar junto con Él, acá en la tierra. Entonces, por eso debemos esforzarnos, debemos animarnos y continuar creyendo, sirviéndole al Señor, continuar caminando, avanzando, luchando, no darnos por vencidos, no retroceder, no dejar de confiar en el Señor, sino que cada día seguir confiando en Él, porque hay un premio, hay una recompensa. Dice la palabra del Señor que de la higuera nosotros debemos aprender. La higuera cuando ya está su fruto madurando es que viene el verano.
Y la higuera representa a Israel. Dice que nosotros debemos aprender, porque mirar cómo está Israel es el reloj celestial, se dice. Porque cuando Israel ya sea nación, ya la redención nuestra, de nosotros los cristianos, está cerca. La venida del Señor está cerca. El tiempo de las bodas del Cordero está cerca. Jesús viene a buscar a su novia. Dice, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Es lo que comentaba hace un momento. Debemos estar atentos, preocupados, con aceite en nuestras lámparas, con la llenura del Espíritu Santo, buscando en oración al Señor, pendientes de hacer la voluntad del Señor, para que podamos escapar de lo que vendrá y de ahí podamos irnos con el Señor.